habla y te salvas. Hola, soy Quique Blanco y esto es Habla y te salvas. Sea lo primero agradecerles a todos y a todas los que han decidido conectarse conmigo en este espacio. Como ya escucharon, lo hemos denominado Habla y te salvas. Habla y te salvas es una expresión propia del Caribe colombiano. Desde siempre la hemos escuchado en las calles de nuestra ciudad, generalmente como una forma de saludarse o de iniciar una conversación. Bien es sabido por todos que acá en el Caribe colombiano es muy fácil entablar conversaciones con cualquier persona que te topes. Y este tipo de expresiones son las que rompen el hielo para que inicie esa conversación. Ajá, llave, habla y te salvas. Y como por arte de magia inicia esa conexión entre dos personas que en su vida se habían visto. Y como no sean dos, sino 3, 4, 5 o más personas, es muy común ver que se generen controversias sobre los temas de la actualidad de la ciudad o del país. Y nadie que esté cerca se salva de participar del debate. Y quienes de lejitos logran escuchar estos típicos debates espontáneos de calle, suelen lanzar expresiones como Allá están esos salvando al mundo, ya cambiaron el país. Por esta y otras razones llegamos a la conclusión de que este sería el título perfecto para nuestro podcast. Porque esa es precisamente la intención, trasladar esa conversación, ese debate de la calle y la cotidianidad a este medio digital. Y en la calle se habla de todo, de la actualidad del país, de la ciudad, del deporte, de la cultura, de la música, en fin, un sinnúmero de temas que hacen parte de nuestra vida en sociedad. Así, de esa manera libre y espontánea, queremos que se expresen nuestras opiniones y la de nuestros invitados. De esta manera, espero haberles dejado claro cómo nació nuestro nombre. Ahora, una vez lancé el tráiler oficial de toda esta aventura que estamos emprendiendo, recibí muchos mensajes de apoyo, otros de felicitación, cosa que me llenó de mucha alegría. Pero encontré un común denominador en la mayoría de estos mensajes, sobre todo en los mensajes de la gente de mi época, los que ya estamos en los 30 y tantos, y los más viejitos también. Me decían, Quique, bacano, pero ¿qué es un podcast? ¿Cómo se come eso? Y los entiendo, a mí también me aconteció lo mismo una vez descubrí esta herramienta, por allá en abril cuando iniciaba toda esta locura con la pandemia. Desde entonces me dediqué a estudiar el tema, a explorarlo y me convertí en un oyente más de muchos podcasts, tanto nacionales como internacionales. Y de esta manera pude darme cuenta, por ejemplo, que en países como Estados Unidos y muchos países de Europa, hoy esto es una tendencia en las comunicaciones y en países latinoamericanos como Chile, Argentina o Perú están tomando cada día más fuerza. Por eso estamos convencidos que en nuestro país no será la excepción. Muy pronto estaremos hablando del podcast como la nueva tendencia en las comunicaciones de Colombia. Y ya estamos viendo cómo ha reaccionado toda la industria de las comunicaciones radiales. Hoy por hoy, las grandes cadenas de Radio Nacional tienen sus programas también en las plataformas de podcast. A todo esto hay que sumarle además que por toda esta situación con el COVID-19 nos hemos visto obligados a depender íntegramente de la tecnología para mantener contacto con el mundo exterior. ¿O quién no anda pegado al celular en estos tiempos? Bueno, toda esta situación ha hecho que el consumo de podcast en nuestro país aumente de manera considerable. Audiencias nada despreciables para cualquier empresa, emprendimiento o marca. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es un podcast? Técnicamente sería una publicación o un contenido digital que se publica de manera periódica y que el usuario tiene la posibilidad de escuchar o descargar.
Dicho en otras palabras, es un programa de radio digital que el usuario final tiene la posibilidad de escuchar o descargar. Además, te ofrece la posibilidad de suscribirte, de tal manera que cuando hay episodio nuevo, el usuario no tiene que ir a buscarlo. Le llegará una notificación y con un solo clic estará disponible en su smartphone o en su computador. Aquí podemos encontrar una de sus principales fortalezas. Y esto lo diferencia de la radio convencional, de la radio de onda, la de amplitud modulada AM y la de frecuencia modulada FM, en la que el usuario final u oyente está sometido a una programación horaria que establece el emisor, a diferencia del podcast que le permite al usuario final decidir qué contenido va a consumir y en qué momento hacerlo. Una particularidad que ya hemos visto en la evolución del negocio de la televisión, con la aparición de plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como HBO Go, el usuario puede decidir cómo va a consumir la televisión. Pero el podcast hereda la principal fortaleza de la radio, y esa es la voz, esa conexión que se genera entre el emisor y el oyente a través de la voz. Y aquella particularidad en la que puedes estar escuchando el programa de radio o este podcast mientras estás ejecutando otra labor de tu vida cotidiana. Así las cosas, podríamos decir que el podcast es el hijo más aventajado de la radio. Todavía no podríamos decir que esta es la nueva radio o la radio del futuro. La radio de ondas hercianas, la que conocemos desde siempre, se ha mantenido vigente a lo largo de los años. Ya han pasado más de un siglo desde su aparición en la humanidad y aún así no ha perdido la importancia como medio de comunicación. Lo que no podemos negar es que el podcast se convierte en una alternativa para hacer radio. Una en la que no necesitas tanta infraestructura para emitir un programa o una idea. Sin duda alguna, este también es un tema generacional. La velocidad en la que va la mente de las nuevas generaciones hace que el desarrollo tecnológico se acelere. Es así como con la llegada de cada una de las generaciones que han vivido en este planeta, la tecnología en las comunicaciones ha ido evolucionando. O viceversa, en la medida en que la tecnología ha ido evolucionando, de la misma manera ha ido marcando cada una de las generaciones que hasta hoy conocemos. Lo cierto es que cada una de las generaciones vigentes al momento de una evolución tecnológica están llamadas a adaptarse. Hagamos una pequeña reseña de la evolución de la radio frente a las generaciones. Comencemos por la llamada generación silenciosa, enmarcados en los años 1920. En este momento quedarán muy pocos en este planeta. Mi abuelo es uno de ellos que está por cumplir 100 años, casi un siglo de vida. Esta generación fue la que tuvo el privilegio de disfrutar el nacimiento de la radio cuando se empezó a utilizar para entregar información y entretenimiento. Inicialmente la radio fue usada en las campañas de guerra en la Primera Guerra Mundial para los años 1910. Fue esta generación la que en el año 1922 presenció el nacimiento de la primera cadena radial del mundo, la BBC de Londres. Luego llega el tiempo de la generación conocida como los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Esta generación particularmente recibió mucha influencia de la radio, sobre todo de la radio musical, y esto debido a que en este tiempo se dio la evolución de la radio de la amplitud modulada AM a la frecuencia modulada FM, lo que trajo consigo mejor definición y calidad del sonido. Es por eso que en esta época hubo una explosión musical de muchos artistas en géneros como la balada latina y el rock and roll.
Si no, pregúntenles por los Beatles, por Roberto Carlos, por ABBA, por Leodán, por Nicola Di Bari, por Ana Gabriel. En fin, son muchos los artistas que marcaron a esta generación y a las siguientes. Por ejemplo, yo, aunque no lo sea, me siento un baby boomers de corazón. A mí esta música me encanta y creo que muchos me acompañan en esto. Bueno, pero hablando en serio, hay que resaltar que esta generación, a pesar de que hoy en día tengan un perfil senior, se han sabido adaptar y han sabido acercar la tecnología a su día a día. Ahora, si por el contrario les menciono estos artistas, Michael Jackson, Madonna, Eros Ramazzotti, o si les recuerdo estos programas televisivos, Mazinger Z, Centella, La Abeja Maya, José Miel, ¿qué generación se les viene a la mente? Por supuesto y sin duda alguna la generación X, los Gen X o generación híbrida, nacidos entre 1965 y 1980. En el aspecto tecnológico son los protagonistas de la aparición de MTV y el primer teléfono celular, que fue un Motorola, y como si fuera poco, también disfrutaron de la aparición del Walkman de cassette. Esta generación es conocida como híbrida porque es la que más le ha tocado adaptarse a los cambios de la tecnología, sobre todo en las comunicaciones. Y ahora hemos llegado a mi generación, los llamados Millennials, generación Y, nacidos entre 1981 y 1995. Esta es la generación de la que más se habla. ¿Sabían ustedes que además de Millennials se le conoce como la generación perdida o la generación del smartphone? Lo cierto es que con la llegada de esta generación, la tecnología abarcaba casi todos los ámbitos de la vida. En este periodo se presenta una de las evoluciones de la radio. Nace la radio por internet, la llamada radio online. Y así vamos llegando a la última evolución de la radio, el podcast, que nace y se desarrolla con las siguientes dos generaciones. La generación Z o Centennials, nacidos en los años 2000, y la generación Alpha, nacidos a partir del año 2010. Gente que ha saboreado la tecnología desde su más tierna infancia, lo que los hace individuos de mentalidad global, multipantalla y sobre todo multitarea. Con ellos, herramientas como el podcast cada día toman mucha más relevancia. Se han encargado en convertir esta tecnología en la nueva tendencia de las comunicaciones y son precisamente ellos quienes más la consumen. Tanto así que ya ha empezado a hacer eco en las generaciones anteriores, los Millennials y los Gen X, que ya han tenido que adaptarse y asumir esta nueva tecnología como parte de su vida. Por esto, cada día crece más y más la audiencia de los podcasts. No sé de qué generación seas tú que estás escuchando hoy este podcast Habla y te salvas. Lo cierto es que lo estás haciendo a través de esta herramienta de la modernidad. Si eres de la generación Baby Boomers, te felicito por ese gran espíritu, por no desfallecer ante un mundo totalmente diferente al que te formaste como persona y como profesional. Ahora, si eres generación X, no me sorprendería. Tu generación ha vivido los grandes avances o cambios en las tecnologías y a todos ellos te has sabido adaptar. Si eres millennials, como es mi caso, te invito a que te disfrutes este viaje. Ya descubriste la herramienta, ahora analízala, descúbrela y métete en el cuento. Tienes todos los elementos para hacerlo. Te mueves como pez en el agua en el uso de la tecnología. Muy seguramente tú que estás escuchando seas un Centennials. Para ti esto es totalmente natural. Más bien te pido que tengas toda la comprensión posible y que tengas en cuenta mi esfuerzo y empeño para sacar adelante este podcast. Bueno, y no podemos terminar sin hacer referencia a la generación Alpha.
Aunque hoy el mayor tiene 10 años o está por cumplirlos, he visto muy de cerca cómo esta generación maneja los aparatos tecnológicos, llámese smartphones, tablets, computadores, como si dentro de la barriga de su madre durante los 9 meses hubieran hecho un curso intensivo. Si casualmente alguno de ustedes me está escuchando, espero que entiendan que hay más vida después de los computadores, de los smartphones, de los iPad. Sigan explorando estos aparatos, armen y desármenlos, pero nunca descuiden sus estudios. Duerman lo suficiente y practiquen algún deporte. Bueno, y de esta manera hemos finalizado nuestro primer episodio. Les invitamos se suscriban y nos sigan a través de las plataformas donde está disponible nuestro podcast. Habla y te salvas. No te quedes callado cuando sea necesario hablar.